Dale. Pero si lo Gracias, escuchan, Román. es mucho mejor ahora. Vamos a hacer una cosa. Aguarden un poquito. Sí, No, se le escucha de nuevo todo trabado, doctor. parte. Vemos Ahí la están viendo la presentación. pantalla. Sí. ¿Están viendo la presentación, sí o no? ¿Se ve Sí. la presentación? Sí, se ve la presentación. Llega con delay, lo único, nuestra respuesta. Por eso capaz tardamos en responder. Por la señal. Bueno. Vamos a tratar de hacer lo que podemos, chicos, pero hay mucha posibilidad de que yo pueda modificar esto ahora. Lo volvemos a empezar. Básicamente el ataque cerebrovascular, hay 2 o 3 condiciones básicas. La más importante es diferenciar la isquemia de la hemorragia, y la isquemia es básicamente el 80-85% de los problemas. La hemorragia es mucho menos frecuente, como van a ver, como acá pueden ver, y la dividimos en 2 grandes grupos: la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea, para que tengan una idea, es básicamente lo que conocen como se rompió un aneurisma o la ruptura de un aneurisma. La hemorragia, a pesar de ser mucho menos frecuente, es mucho menos frecuente que la isquemia, tiene una altísima mortalidad, ¿sí? 1 de cada 3 o 1 de cada 2 pacientes pueden fallecer producto de la hemorragia. Claramente aumenta a lo largo de la edad, o sea, a mayor edad tenemos más riesgo de hemorragias, y la causa número 1 es la hipertensión arterial. Tanto sea como una encefalopatía hipertensiva, es decir, la hipertensión del paciente hipertenso, como por ejemplo en mujer embarazada que puede tener lo que llamamos eclampsia. Por supuesto, las hemorragias también se pueden ver en los chicos, ¿no? No solamente esto es una causa del adulto. Los 3 lugares más son básicamente la hemorragia putaminal, se ubican en la profundidad. Y la causa número 1 es la hipertensión. Cuando ustedes tienen hipertensión arterial durante muchos años, eso va a alterar la pared de la arteria, es decir, va a generar cambios en la pared arterial que llamamos lipohialinosis, necrosis fibrinoide. Eso va a producir una debilidad en la pared de la arteria, la va a debilitar, y va a generar microaneurismas, que esto hay que diferenciarlo de lo que ustedes conocen como aneurismas habitualmente, que después lo vamos a ver. Fíjense que acá está la pared de la arteria en un corte anatomopatológico, y se ve claramente cómo se forma una especie de globito, que es un microaneurisma, o aneurismas de Bouchard, que pueden producirse, posteriormente se pueden romper y producir el sangrado al parénquima cerebral. Básicamente hay 2 o 3 predictores de mal pronóstico, es decir, que nuestro paciente tenga muchos años, una edad muy avanzada, que al ingreso tenga deterioro de la conciencia, que el hematoma sea muy grande y tenga efecto de masa, o hematomas de tronco. Todos esos son predictores de mal pronóstico. Vamos a pasar esto. Esto, fíjense que es un paciente de 82 años, con antecedentes de hipertensión arterial y tabaquismo, que ingresa por presentar cefalea intensa y hemiparesia derecha. Si yo les digo esto, ¿dónde estará la lesión? Hemiparesia derecha. ¿Qué hemisferio será? ¿Derecho o izquierdo el problema?
Izquierdo. 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 Y vamos a ver, se hace una tomografía. La tomografía habitualmente tendríamos que ver esto sería lo normal para que se den cuenta, y cuando vemos en una tomografía rápida hecha una imagen blanca, o sea, hiperdensa, esto quiere decir que ha habido un sangrado cerebral, ¿sí? Entonces tenemos un sangrado, como ustedes muy bien dijeron, del lado izquierdo. En la tomografía se ve exactamente al revés, lo que es izquierdo es derecho. Entonces en el hemisferio izquierdo, esto afecta a la zona de brazo posterior de cápsula interna, algo del putamen y algo del tálamo, y nos da el foco motor. Ahora, uno que dice, me quedo tranquilo porque total tuvo el sangradito y ya está. ¿Qué piensan ustedes? No, No. se puede comprometer más allá de esa lesión. ¿Cómo, doctora? Perdón. Como que si puede seguir comprometiendo. Sí, pueden progresar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y fíjense lo que ocurre a las 3 horas, ¿sí? A las 3 horas que el paciente tiene el ataque cerebral, empeora y entra directamente en coma. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan el sangradito que tenía antes? Miren cómo está la situación ahora, ¿sí? Esto es extremadamente grave y probablemente mortal. Un hematoma que ha crecido mucho, que ha dilatado los ventrículos, alteró ya no se ven ni siquiera las cisuras que se veían antes. Fíjense ustedes cómo acá el cerebro no se distingue ninguna cisura. Miren, le voy a mostrar la foto anterior. ¿Ven? Acá ven las cisuras, todo, ¿sí? Del cerebro. Ahora, por el edema y por la inflamación que hay, se pierde todo. Entonces, un concepto muy importante de la hemorragia es que en las primeras general 24, 48 horas, pero sobre todo en las primeras 24 horas, el hematoma puede progresar y empeorar la situación. O sea que esto es una situación de suma emergencia. Básicamente, vamos a concentrarnos en lo que ocurre así rápidamente, cómo es que ocurre esto del hematoma. Bueno, fíjense que lo primero que pasa es, hay como 4 fases, por decirlo de una manera sencilla. Se produce la ruptura de la arteria, ¿se acuerdan de ese globito que les mostré? Que eso ocurre en los primeros segundos, ¿sí? Acá pone 1 a 10 segundos, pero es una forma de representarlo. Esa ruptura vascular, o sea, esa ruptura de la pared de la arteria, es producto de esos cambios vasculares crónicos que teníamos en la arteria. Se forma el hematoma, que es el primer sangrado que vimos, ¿se acuerdan? La primera tomografía. Eso generalmente empeora si el está más hipertenso, es decir, cuanto más hipertenso esté o más trastornos de la coagulación tenga el paciente, peor es. Creo que ahí se cortó, ¿no? ¿Ahora me escuchan? Ahí volvió. Sí, Quedó se en escucha. la formación del hematoma. cortó. Si podría Perfecto. repetir. Si ustedes me van diciendo, por favor, si ven Ok. que, porque yo no me doy cuenta, pero hay alguna me llegó una señal de que no había buena señal. Entonces, el primer momento, acá sí la presión es importante. Ojo que cuando ustedes tienen una isquemia, lo contrario, lo que vieron la semana pasada, la presión no la podemos bajar bruscamente en las primeras 24 o 48 horas, ¿se entiende? Acá es diferente, en la hemorragia sí, porque la presión tiene que jugar un papel importante en el sentido de que me puede empeorar el volumen del hematoma, me lo va a empeorar. Y las horas siguientes puede haber una expansión de ese hematoma, es lo que vimos antes, ¿no? De que el hematoma creció, ¿sí? Y muchas veces los días siguientes hay como edema también alrededor del hematoma, una inflamación que se genera por diferentes mecanismos, toxicidad celular, humoral o producto de degradación de la sangre, que van a hacer que incluso durante las 24, 48 horas, 72 horas después, el hematoma siga, en la situación del hematoma empeore, digamos, no tanto el hematoma, sino lo que genera alrededor, que es el edema, y el paciente pueda seguir empeorando. Entonces tenemos varias horas y días donde la situación puede ser muy complicada. A ver, ustedes pueden estar arriba de una ambulancia, pueden estar en una guardia, pueden estar en un consultorio, obviamente, o en una sala, etcétera. O sea que pueden ser llamados por diferentes motivos
pero básicamente los síntomas que va a tener el paciente van a ser muy similares a los que pueda tener una isquemia, ¿sí? No hay forma de saberlo simplemente por alguna cosa clínica que nos pueda orientar que tiene una hemorragia o una isquemia. Básicamente, si ustedes tienen un paciente que tiene debilidad o trastornos sensitivos o adormecimiento o problemas para hablar, cefaleas o un estado confusional o pérdida de conciencia, tienen que pensar que esto es un ataque cerebrovascular, básicamente. Les recuerdo que ahora el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral y van a ver muchas cosas en las campañas en diferentes medios e incluso por diferentes vías, donde se va a estar haciendo campañas a la sociedad para que de nosotros desde las diferentes sociedades neurológicas, sociedad cardiológica, etcétera, vamos a impulsar campañas, estamos impulsando para que esta información llegue no solo a ustedes que son médicos, sino también a los pacientes, ¿no? Y que estén más atentos a que los síntomas se descubran lo antes posible para que podamos implementar tratamientos lo antes posible. Entonces, ¿me siguen escuchando, doctores? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, bárbaro. Igual si no entienden, me detienen, etcétera. Lo que hacemos habitualmente cuando llegamos y vemos a un paciente, ¿qué tenemos que hacer con un paciente que llegamos y lo vamos a ver a su casa, una emergencia o lo tenemos en la guardia? Básicamente ustedes van a ser unos excelentes clínicos, pero además, entonces básicamente hay que hacer el ABC que se hace siempre ante una emergencia, que mantener una vía aérea permeable, ver si respira el paciente y ver la parte circulatoria, ¿sí? Que es el ABC de todo paciente ante una emergencia. Pero obviamente nosotros acá le agrego la N de neurológico, ¿sí? De por lo menos hacer una evaluación rápida neurológica, a ver si el paciente tiene algún síntoma neurológico, como puede ser debilidad en un brazo o una pierna, o dificultades para ver o para hablar, como decíamos antes, o algún trastorno déficit neurológico que me pueda orientar que mi paciente pueda tener un ataque cerebral. Es importante mantener una buena saturación de oxígeno, evitar que caiga por debajo del 96%, monitorear al paciente, monitorear la presión arterial, tratar de transportar al paciente, si vamos a una ambulancia, se imaginan, si ustedes alguna vez han ido a una ambulancia, o si lo tienen la experiencia, van a ver que no es una sensación muy confortable, pero tratar de hacerlo de la manera mejor posible, porque cada vez que trasladamos al paciente, o incluso dentro del mismo hospital, que lo subimos a una camilla, lo pasamos a la otra, lo llevamos al tomógrafo, lo bajamos, lo trasladamos a la terapia intensiva, lo que sea, el paciente se excita más, se pone más inestable y eso aumenta más su presión arterial. Y como les dije antes, todos esos factores pueden empeorarme la situación del hematoma. Por eso también hay que controlar el dolor, si hay mucho dolor, en el caso de que tenga una cefalea, la ansiedad y la excitación del paciente, para evitar que la presión se descontrole más y la hemorragia empeore. Una vez que llega al hospital, lo que tenemos que ver, tenemos que averiguar rápidamente si el comienzo fue brusco. El ataque cerebral generalmente es de comienzo brusco, súbito. Por eso ustedes habrán escuchado que la otra palabra que usamos mucho es stroke, ¿no? No sé si alguna vez la escucharon. ¿La escucharon alguna vez esa palabra? Sí. Perfecto. Stroke, muchos de ustedes deben hablar muy bien en inglés. Stroke significa golpe. Y básicamente es por eso, ¿no? Porque el ataque cerebral viene de golpe, ¿no? Y eso es muy importante, es un inicio súbito, brusco, que de golpe no puede mover un brazo, una pierna, no puede ver, no puede hablar, si encima tiene cefaleas o tiene un deterioro de la conciencia también, todo eso me hace pensar que tiene un ataque cerebrovascular. Si encima está anticoagulado, es decir, tomando anticoagulantes, o a veces esto puede hacer que mi sospecha hacia una hemorragia sea mayor, si tiene mal manejo de su presión arterial también, y si ya sabía que mi paciente tenía, supongamos, un aneurisma previo, bueno, eso puede ser un signo de alerta porque me hace pensar que ahora tiene que puede haber sangrado ese aneurisma. Y básicamente la única forma de diferenciar una isquemia, acá vemos un poquito más de hiperdenso, si esto es una isquemia, de una hemorragia, fíjense que esto, esto es hipodenso, y esto es hiperdenso,
donde vemos blanco, ¿sí? Esto es una clara hemorragia. La única forma de diferenciarlo es haciendo una imagen, en este caso fue una tomografía, ¿sí? Cuando aparece en una tomografía de inicio una imagen muy blanca, importante, como vimos antes y como estamos viendo en este caso, ¿ven el cursor donde lo estoy poniendo o no lo ven eso? Sí, se Sí, ve. se ve. Perfecto. Esto sí claramente me está diciendo que mi paciente tiene una hemorragia. No tengo forma clínica de diferenciar una hemorragia de una isquemia, o sea, no voy a saberlo simplemente por revisarlo. Generalmente las hemorragias tienen más cefalea y más vómitos, pero puede ocurrir en la isquemia también y eso no va a ser un dato que yo voy a usar para decidir ningún tratamiento. Necesito realizar una imagen como sea en mi paciente lo antes posible, porque esto me abre los dos caminos. El que seguro vieron la semana pasada, que es el de los tratamientos si tengo una isquemia con trombolíticos o trombectomía, no sé si lo recuerdan, y la hemorragia, que es otro tratamiento. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Bueno, claramente tenemos que tratar de mantener este ABC, o sea, mantener su vía respiratoria y circulatoria estable, y un examen neurológico, colocar vías centrales y catéteres arteriales para monitorear bien la presión arterial. Tenemos que evitar que nuestro paciente se hipertense, como también se hipotense severamente. Si tiene un Glasgow menor de 8, ¿ustedes saben lo que es la escala de Glasgow? Sí. Sí. Bueno, la doctora sola, el resto no sabe nada o no se Sí, sí, acuerda. es Sí, Sí, una Perfecto. escala que puntúa el estado de conciencia o inconsciencia del paciente para la gravedad del coma, básicamente. Excelente, doctor, excelente. Entonces, un score de 8, el normal, generalmente estamos hablando que 15 normal o 14, el paciente está bastante bien, 13. Un 8 ya me habla de que hay, menor de 8 hay que intubar al paciente, básicamente es como una cosa media estructurada que me ayuda a que ya a ese paciente hay que ponerlo en respirador para proteger la vía, lo que llamamos la vía aérea, ¿sí? Y mantener una correcta oxigenación. Si obviamente mi paciente estaba tomando anticoagulantes, que esto ocurre, ustedes cursaron cardiología. sí. Sí. Tuvimos, O sí, sea, cardiología en senio, Mm, semiología Bueno. de cardio, sí, pero no como materia, digamos. Bueno, Pero sí. hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que el tratamiento es anticoagulación, y los pacientes están anticoagulados, o ustedes pueden estar anticoagulados por otras cosas, ¿sí? Porque tienen un problema en la sangre o por otras cuestiones, y bueno, a veces la anticoagulación se pasa y el paciente puede sangrar. Puede sangrar las encías, puede sangrar la orina, puede sangrar el intestino, o puede sangrar el cerebro, lo cual es una situación muy complicada, como entienden. Y obviamente lo que hay que hacer es corregir la coagulación, es decir, pasar factores para que eso se corrija. Básicamente, ¿cómo manejamos estos pacientes? Bueno, tienen que tener una evaluación neurológica urgente, hacer un laboratorio completo basal, ver la coagulación, hacer la tomografía y seguirlo controlando, porque como vieron, el hematoma y los factores que están alrededor del hematoma, como es el edema, pueden empeorar en las horas y en los días subsiguientes. Y básicamente, a veces cuando hay un sangrado, lo que puede ocurrir es que el sangrado sea pequeño y no tengamos que hacer nada, ¿sí? Solamente esperar, estabilizar al paciente, mantenerlo controlado con los factores de la presión, con el control adecuado de la presión. Si el hematoma es pequeño y profundo, simplemente a veces lo controlamos hasta que se reabsorba el hematoma y no se hace absolutamente más que monitorearlo. Ahora, si el hematoma es muy grande y está produciendo efecto de masa, es decir, comprimiendo, o está produciendo lo que llamamos hidrocefalia, es decir, ha bloqueado la circulación normal del líquido, bueno, eso puede requerir un tipo de cirugía, ¿no? De un tratamiento quirúrgico. Y lo mismo con las hemorragias que están en el cerebelo. Cerebelo, acuérdense que es la fosa posterior, es un sector muy pequeño del cráneo, un sector muy de poco espacio, y pequeños hematomas a ese nivel pueden hacer que rápidamente el paciente sufra lo que llamamos un enclavamiento, ¿no? Entonces un hematoma pequeño, cerebeloso, a pesar de que era pequeño, no íbamos a hacer nada, pero ubicado en el cerebelo,
puede requerir una conducta quirúrgica. Y básicamente, si mi paciente, corregimos los aspectos que estén relacionados con el hematoma, es decir, si tomaba anticoagulantes, corregir la coagulación, si tiene convulsiones, tratarlos con anticonvulsivantes, si tiene deterioro de la parte del Glasgow, como dijimos, a 8 menor a 8, requerimos intubarlo. Entonces, el manejo habitualmente es un manejo clínico, pero puede requerir la intervención quirúrgica en determinados casos. Esto es caso a caso, no todos los pacientes se bien. Doctor, ¿nos Sí, escucha? sí, perfecto, doctora, dígame. Recién que me contestó, empezó a escucharlo de vuelta. En conclusiones, se trabó. Y lo dejamos de Sí, escuchar, está bien. por las dudas. No, básicamente que es un manejo clínico, lo que podemos decir que es, la cirugía no está indicada en todos los pacientes, ¿se entiende esto? Solamente casos puntuales, donde el hematoma esté produciendo efecto de masa, ¿sí? Compresión, donde haya hidrocefalia, que es esto la alteración del líquido cefalorraquídeo, o puntualmente muchas veces en el cerebelo, que a pesar de que el hematoma a lo mejor es pequeño, uno no espera porque muchas veces esos hematomas pequeños pueden rápidamente enclavar al paciente, ¿no? Y corregir los aspectos clínicos, que si mi paciente tiene convulsiones, tratar las convulsiones, que a veces se asocian al sangrado. Si mi paciente tiene un trastorno de la coagulación, corregir la coagulación, etc. Básicamente, las hemorragias es un catálogo de diagnósticos, ¿sí? Más que de tratamiento, porque el tratamiento es más o menos similar o va muy bien dirigido a cada cosa. La causa número 1, y esto es muy importante para que ustedes lo tengan en claro, es la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Está claro eso o no? Sí, sí. Sí, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Entonces, si ustedes tienen que buscar la primera causa de un sangrado cerebral, es la hipertensión, que es a lo que me he referido recién. Ahora, hay otras causas de sangrados, que eso los voy a empezar que más o menos es como enumerarlas, ¿sí? Voy a brevemente decir una cosa de cada cosa o de cada tema para que lo tengan en cuenta. Otra causa de hemorragia cerebral es la amiloidosis. Ustedes habrán escuchado, no sé si escucharon patología, pero yo todavía algo me acuerdo de eso del famoso beta amiloide y congofílico y todas esas cosas que aprendimos en patología muy bien. Básicamente, la amiloidosis cerebral es eso, depósito de beta amiloide en las paredes de las arterias, y estas también pueden producir sangrados, que generalmente son en los lóbulos, lobares. ¿Se acuerdan que antes yo les dije dónde era el lugar más frecuente de sangrado? ¿Alguno se acuerda dónde era el lugar más frecuente de sangrado, doctores? ¿Qué les dije? ¿Era putaminal? Puede ser. Perfecto, doctora, muy bien. Sangrado putaminal o profundo, ¿sí? No significa que no haya sangrados en la corteza, no significa que no haya sangrados en otros sectores, yo digo el más frecuente, ¿no? La amiloidosis, a diferencia de lo que es la hipertensión, el sangrado va a estar generalmente a nivel lobar, ¿sí? En la corteza, ¿sí? A ese nivel. Y generalmente los pacientes no tienen una historia de hipertensión arterial, ¿sí? Son pacientes añosos, que se deposita el beta amiloide en la pared de la arteria, eso debilita la arteria y produce que haya sangrado, que muchas veces pueden ser recurrentes. Esto no tiene tratamiento, más que básicamente la pared de la arteria, y cómo en estas paredes arteriales se tiñe de manera especial, con la luz polarizada, etc. Esto es beta amiloide y esto es lo que va a producir que posteriormente haya una debilidad en la pared de la arteria y la arteria se rompa. Te hago Otra una causa... pregunta, Sí, doctora. perdón. Sí, Entonces, en los lobares, sí, en las hemorragias lobares, la etiología más común sigue siendo la hipertensión, pero también podemos pensar en una amiloidosis, o es al revés. absolutamente, sí.
Ah, ¿Y ok. cuándo pensamos en amiloidosis? Cuando, por ejemplo, viene un paciente, sangró, y dice, che, pero este paciente a lo mejor no era muy hipertenso, qué raro, ¿no? Bueno, a veces no tenemos la certeza en ese momento, y a lo mejor vuelve dentro de un año, o 6 meses, o 3 años, con un sangrado en otro lóbulo. Bueno, y es un paciente muy añoso, a lo mejor 70 y pico, 80 años, 90 años, y no tiene una historia de larga evolución de hipertensión. Imagínense, igual que la mayoría de los pacientes añosos, muchos pacientes son hipertensos, ¿sí? Eh, naturalmente. Pero digamos, esto estamos hablando de pacientes de larga evolución de hipertensión. Entonces, ante esa sospecha, uno puede, cuando ahí está el sangrado, eventualmente o sacar una biopsia, un pedacito de muestra y analizarlo si uno lo opera al paciente o tiene dudas, y esto se mira al microscopio y ahí sacamos la conclusión de que esto es por amiloidosis. ¿Se entiende? Bien, gracias. Muy bien. Entonces, la causa número 1, esto tiene que quedar en claro, es la hipertensión, ¿sí? Ahora, otras causas es amiloidosis, como dijimos, yo las voy repitiendo para que vayan quedando grabadas. Generalmente son pacientes añosos y generalmente son lobares, y se repiten los sangrados. Las otras también se pueden repetir, no significa que no se repitan, pero se van repitiendo en diferentes lóbulos. Casi nunca es sangrados profundos, ¿se entiende? En la amiloidosis. Otra causa de sangrado son los tumores, el cáncer. Y ahí podemos tener el cáncer primario, o sea, el que nace en el sistema nervioso central, o la metástasis, ¿no? El cáncer que viene de otro lado, básicamente. Y esto puede ser malignos o benignos. Pero básicamente, para que ustedes tengan así un clásico, para que sepan 4 o 5 que sangran, uno es el glioblastoma, ¿sí? Es el tumor primario del sistema nervioso central. Ese es un número 1. El otro es el melanoma, ¿sí? Que es el cáncer de piel, ¿sí? Es muy común que dé metástasis cerebrales y de metástasis puedan sangrar. De hecho, nosotros tuvimos la desgracia de tener una colega en el hospital muy jovencita que falleció hace un año o 2 atrás, producto de esto. El cáncer de pulmón y el cáncer renal, ¿sí? Con esos 4 ustedes ya tienen una idea, ¿sí? El glioma, el glioblastoma, el melanoma, pulmón y riñón, ya saben 4 tumores que sí o sí, si tienen un sangrado y mi paciente tiene un antecedente de este tipo, piensen como una posible metástasis que sangró. Y por supuesto hay tumores benignos, que son los que vemos acá, meningiomas, adenoma de hipófisis, etc. Pero es muy raro que produzcan sangrados, ¿sí? Yo diría que esos 4 que les nombré antes, malignos, son muy clásicos que puedan presentarse con un sangrado cerebral. Entonces, causas del sangrado, hipertensión, ¿sí? Amiloidosis, tumores, dentro de los tumores malignos, el glioblastoma, el cáncer renal, el cáncer de pulmón y el melanoma de piel, ¿sí? Básicamente. Y después hay malformaciones, es decir, uno puede nacer con malformaciones vasculares. Ustedes habrán visto, o a lo mejor algunos de ustedes tienen, lo que llamamos angiomas, no sé si conocen los angiomas de piel, esas manchas en la piel, donde dice uno tiene un angioma, una mancha rojo. A veces normalmente eso no tiene ninguna gravedad en la piel, sí, son angiomas venosos que son normales. Esto puede ocurrir también en el cerebro, que se formen malformaciones entre las arterias y las venas, y esas malformaciones vasculares pueden romperse. Malformaciones vasculares es un pool de una cantidad, un número importante de diferentes tipos de malformaciones, donde están las malformaciones arteriovenosas, lo que llamamos cavernomas, telangiectasias capilares, malformaciones venosas o malformaciones de la vena de Galeno. Pero básicamente, si uno dice malformaciones vasculares, eso engloba todo el pool, el conjunto, digamos, ¿no? ¿Me escuchan, doctores? Sí, se escucha. Sí, doctor, Sí, sí. sí. Y acá les muestro algo, por ejemplo. A veces que una arteria viene, si normalmente, y en vez de unirse a una vena, como tendría capilares y venas, no, se forma una especie de nido, ¿sí? Donde hay como un ovillo, ¿sí? A veces decimos ovillo o nido, donde están las arterias y las venas comunicadas de forma totalmente anómala e irregular. Entonces tenemos a una arteria le salen varias venas, después de un drenaje capilar, etcétera, o no hay ni siquiera una parte capilar.
Y estos nidos pueden eventualmente sangrar. Esto se ve más bien en niños o pacientes jóvenes, ¿no? De la edad de ustedes, un poco más. Esto generalmente, si hay una ruptura, generalmente se puede producir a esa edad. Y generalmente muchas veces se puede manifestar con epilepsia o convulsiones. Tendría que verse. Ahí se cortó, ahora volvió, ¿verdad? Sí, Sí, ahora se volvió. cortó. Perfecto. No dije nada importante igual, vuelvo a repetirlo. Esta es, acá, este sector del cerebro, esto es un corte anatómico, tendría que verse lo mismo que acá, ¿sí? Tejido cerebral normal. Sin embargo, vemos todo esto. Todo esto es básicamente tejido anómalo, arterial y venoso, que obviamente se puede romper. Y los síntomas que muchas veces podemos tener, cefalea, la ruptura, pero bueno, esto como digo, no hay algo característico. Podemos escuchar un soplo, si apoyamos el estetoscopio en el cráneo del paciente, se pueden escuchar soplos como hemos tenido en algunos casos. Y el tratamiento se puede hacer por dos vías. ¿Cómo se trata una malformación? Bueno, se puede tratar por dos mecanismos. Primero, a veces no hay que tratarlas porque es muy grave, muy grande. Tratarlas a veces el riesgo es mayor que no hacer nada. Y a veces son asintomáticas, uno las encuentra de casualidad o por una convulsión, o porque además no se pueden tratar porque el lugar es muy complicado de acceder, ¿sí? Si es muy profundo, si está en el tronco, etcétera, el daño que uno puede producir por tratarlas es mayor que el Doctor, nosotros lo dejamos de escuchar. Me avisó por las dudas. No sé si me escucha, pero... Lamentablemente eso es como vivir, imagínense muchas. ¿Se fue? Sí, se salió. Sí, debe Sí, tener creo que mala sí. señal. Vieron que dijo que le bajaba la señal. ¿Me escuchan, doctores, o no? Ahora sí, Hola. se había cortado y se salieron las diapos. Imaginamos que se había quedado sin señal. Hola. Sí, sí, ya sé, por eso. ¿Ahora me están escuchando? Hola. Sí, sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ¿Ustedes nos doctor, escuchan? se escucha. Bueno, perfecto. ¿A dónde llegamos, doctores? ¿Me escucharon por lo menos alguna cosa del tratamiento, de cómo se tratan las malformaciones, o no escucharon eso? Llegamos Solo a el la principio. parte de que hay algunas situaciones en las que el riesgo-beneficio no es tanto beneficio y es más riesgo, digamos, pero ahí se cortó. Excelente. Muchas gracias, doctora. Básicamente, o sea, uno tiene dos o tres opciones para hacer con estos pacientes. A veces el tamaño de la malformación es muy grande o la localización es un lugar muy complejo y lamentablemente no podemos hacer nada y como decía, para el paciente es como vivir con una espada de Damocles porque no sabe si eso puede romperse en algún momento de su vida o no. Estos generalmente son congénitas, es decir, nacemos con esto en la cabeza. Y muchas veces lo descubrimos porque se hace un estudio de control o una rutina o porque tiene epilepsia o convulsiones o algún otro motivo. La otra opción son la cirugía, la microcirugía. El neurocirujano opera y saca la malformación. Otra opción es la radioterapia, ¿sí? La radiocirugía, es decir,
se llama radiocirugía, se irradia la zona de la malformación, y la malformación a lo largo de varios años, por efecto de los rayos, de la radiación misma, se va a ir alterando y bueno, se va a ir como obstruyendo naturalmente. Y la otra es por vía endovascular, por cateterismo. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Perfecto. Y acá ven, esto es básicamente un cateterismo, esto es una malformación donde se la está llenando, ¿sí? ¿Ustedes conocen la gotita, el cianoacrilato, el pegamento? Sí. Sí, sí. Bueno, el cianoacrilato o en realidad es como un acrílico, es un tipo de plástico, ¿sí? Diluido, hecho líquido y que se hace pegamento básicamente. Se utiliza no el mismo componente, pero es un componente del mismo derivado, digamos, para tapar la malformación, ¿sí? Se inyecta ese líquido en la arteria o en la vena, en el sector se llega con un catéter, ¿sí? Se va accediendo hasta el lugar de la malformación y se inyecta en la malformación ese líquido que en el fondo es la gotita, pero no es ese componente, por decirlo más sencilla, pero es muy, muy parecido químicamente. Se hace un tratamiento por vía endovascular, se hace una parte de la malformación si es muy grande, se irradia otra parte y otra parte se opera. No hay una única. Hola. Hola. Hola, doctor. ¿Me Sí, escuchan o no? se volvió a Sí, cortar. sí, ya sé. Por eso les pregunto, dígame a dónde se cortó, doctores. Perdón, doctor, pero me disperso mucho cuando se sale. Obvio, no es ni su culpa ni la de nosotros, pero con el tema de tratamiento, ¿lo puede volver a decir lo Sí, de malformación arteriovenosa? sí, Así me doctor. queda claro el concepto desde el principio. No hay ningún Perdone. problema, doctor, las veces que necesites. No, no es esto no tenés por qué entenderlo, ni tampoco también estamos limitados con todo lo técnico que no nos ayuda. Básicamente, a ver, hay tres opciones o cuatro. No hacemos nada, ¿sí? O sea, no hacemos nada, sino, bueno, lo controlamos al paciente y lo seguimos, pero si la malformación es muy grande o está en un lugar que lo que yo puedo hacerle, supongamos operarlo, lo voy a dejar con un grado de secuela que lo deje, que no puede hablar, no moverse, bueno, a un paciente que a lo mejor está asintomático, que está bien, obviamente hace que preferiblemente no hacer nada, ¿no? ¿Eso se entiende, doctor? Sí, sí, hasta ahí bien. Bien. La otra opción es operarlo con una cirugía, neurocirugía. El neurocirujano entra y trata de extraer la malformación arteriovenosa, ¿sí? La saca directamente. La otra opción es con un cateterismo, entrar con un cateterismo y con un catéter llegar hasta la malformación y por vía endovascular, por adentro de la arteria, se inyectan sustancias, en este caso algo parecido al cianoacrilato, que es la gotita, pero se llama, si no mal recuerdo, técnicamente es metacrilato, un derivado de ese compuesto. Es un líquido, una sustancia u otra sustancia, no importa cuáles, porque eso, los tratamientos endovasculares van cambiando los elementos que se usan. Se tapa la arteria o la vena por vía endovascular, por adentro mismo. ¿Se entiende eso, doctor? Sí, sí, perfecto. Otra opción es la radiocirugía o radioterapia. Si usted le irradia la zona con un aparato especial, se inyectan, se indican, se irradia, se aplican rayos a la zona del cráneo, al sector ubicado la malformación. Esos rayos
ustedes saben que los rayos producen un cambio muchas veces inmediato, pero otras veces puede ser que lo produzcan a lo largo de varios años. Es decir, por eso, por decir una cosa, la bomba atómica de Hiroshima durante muchos años después siguió produciendo cáncer en los pacientes más adelante, ¿no? Digo, o lo mismo pasó en Chernobyl, digo, para que tengan un ejemplo, algo gráfico mundial. Los rayos producen cambios a largo plazo. Bueno, acá también irradian la malformación y hace que las paredes de la arteria sufran cambios, y esas paredes se van como se va ocluyendo solas, ¿sí? Se van tapando a lo largo de varios años. Esto puede ser que tengamos suerte y a lo mejor en 5 años se tapó, o bueno, a lo mejor el paciente sangró antes de que se termine de tapar. Ese es el problema con esto, que no es un tratamiento que usted lo hace ahora y enseguida se va a resolver el problema. ¿Y hasta ahí va, doctor, las 3 opciones? Sí, pero... claro, bueno, sí, la de no hacer nada más las 3 opciones Sí. terapéuticas. Sí, Exacto. o sea, serían 4, digamos. Básicamente. Claro, sí, perfecto. Y la otra opción que usted tiene, doctor, es combinar las 3, o 2, lo que sea, ¿sí? A veces se hace un tratamiento por vía endovascular, se tapa una parte de la malformación si es muy grande, después entra el neurocirujano y saca lo que queda, o a veces no alcanza para que saque todo y saca una parte y la otra parte que queda se irradia. A veces se hace una combinación de los 2 o 3 opciones que tenemos, o incluso, bueno, a veces no pueden terminarse de resolver todo y una parte va a quedar controlándose, digamos, ¿no? ¿Está? Sí, perfecto. Muchas gracias. Por nada, doctor, es un placer. Acá hay una clasificación muy vieja de estos 2 médicos, se llaman Spätzle Martin. Esta clasificación es muy interesante, que más o menos a veces nos ayudaba a decidir qué hacer con cada malformación, pero básicamente no, la muestro en realidad, que es un poco lo que yo les digo recién, lo que estaba contando recién, ¿no? Si la malformación la clasifica de acuerdo al tamaño, si es muy chiquita o es muy grande. Si está en un área elocuente, ¿qué quiere decir un área elocuente? ¿Qué se les imagina que puede ser? ¿A alguno se le ocurre algo o se cortó? Un área elocuente yo supongo que es un área donde vos podés entrar y resolverlo quirúrgicamente. Bueno, en realidad no, pero tu comentario es interesante. En realidad un área elocuente es, en realidad, un sector que sabemos claramente que tiene una función del cerebro. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Entonces, si yo toco el área de Broca, probablemente mi paciente lo voy a dejar sin poder hablar, ¿sí? Eso es un área elocuente, que yo ya sé que en el área de Broca hay una función muy clara. O, por ejemplo, en el área 1, 2 o 3 de Brodmann, el área motora, yo sé que si entro ahí, lo puedo dejar hemipléjico. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, al revés de lo que dice el doctor, pero bueno, igual agradezco tu participación, doctor, en ese comentario, es que un área elocuente es que yo ya sé que en ese sector del cerebro, si yo toco ahí, tengo altas chances de producir un daño que lo va a dejar con una secuela clara, ¿no? No poder hablar, no poder ver, no poder moverse. Y obviamente si las venas tienen un drenaje profundo, etcétera, todo hace que esto me ayude a decir, es decir, si yo tengo una malformación, imagínense una situación, tengo un paciente de 20 años, con una malformación muy grande, 6, 7 centímetros, muy grande. Imagínense que esa malformación esté tocando el área de Broca, el área del lenguaje, el área motora y el área sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo opero a ese paciente, probablemente lo voy a dejar sin poder hablar y sin poder moverse, ¿se entiende? Sí, perfecto. Entonces, ahora, si esa malformación fuera muy chiquitita y está delante de todo, en el lóbulo frontal, allá adelante, lejos, en un puntito, está bien afuera del cerebro, bien la parte más externa, que es fácil para llegar, no está en un área que tiene que ver con el movimiento, con la sensibilidad, con el lenguaje, con la visión. Seguro que algo tiene que ver, porque el cerebro, todas las áreas del cerebro tienen una función. Lo que estamos diciendo es funciones vitales o claras, ¿no? Bueno, a lo mejor si la malformación está ubicada en un sector accesible y pequeño y en un lugar fácil, bueno, probablemente la vamos a poder retirar.
Una pregunta, ¿cómo sería la cantidad de puntos? ¿O lo vas evaluando en cada paciente? No es que hay una cantidad de puntos que vos decís, bueno, esto lo opero y esto no. Sí, no solamente como te digo, no hay, esto es una clasificación que se originó, se diseñó originalmente cuando no había todas las opciones que hay ahora, pero simplemente esto yo los pongo para que, más que para decidir, porque se decide caso a caso. Un paciente, esto no tiene una resolución estándar, ¿sí? Paciente 1 que entró recién y viene otro con otra malformación, no va a definir. Ahí volvió de vuelta, ¿no? Hola, Hola, ahí se escucha. Ahí volvió. ¿me Ahí volvió. escuchan? Lo escuchamos. Sí, se escucha. Perfecto. Esto no va a definir nada. Los pacientes, ahora sí se escucha, ¿no? Bueno, los pacientes los hacemos uno a uno. Definimos cada paciente en forma particular. La clasificación es una orientación, pero no va a significar que un paciente, a lo mejor con la misma situación o una situación similar, a lo mejor requieren 2 pacientes con 2 tratamientos diferentes. ¿Se entiende? ¿Me escuchan, doctores, o no? Un Un poco poco trabado, cortado. pero se escucha. Ahora me escuchan de vuelta. Bueno, esto simplemente, a ver, acá no nos vamos a detener en esto. Antes dijimos, a ver, hay un gran grupo de malformaciones y dentro de las malformaciones hay varios subtipos. Esto es uno, voy a mostrar algunas cosas nada más. Son los cavernomas, que son malformaciones que no se ven en una angiografía, ¿sí? En un cateterismo, pero se ven muy bien por tomografía o por resonancia magnética y pueden obviamente producir sangrados. Nada importante, no es para que estén atrás de esto. Vamos a los aneurismas, doctores. ¿Me están escuchando ahora? Sí, sí. Y se escucha. Bueno. A ver, entonces, causa, dijimos antes, los 10%, 12%, y un porcentaje pequeño son las hemorragias subaracnoides. Y esto sí es importante. Justo este fin de semana, creo que la ruptura del aneurisma, no sé cómo se llama, no sé si lo leyeron algunos. ¿Se enteraron de esa noticia o no? No. ¿Cuál doctor, perdón? Un actor este fin de semana, que no recuerdo el nombre, acá en Argentina, salió en los medios de comunicación porque había tenido la ruptura de un aneurisma. Este fin de semana o la semana pasada. Sí, lo No sé. escuché. Lo operaron de urgencia, me parece, al actor. Y dijeron que Bueno, estaba relativamente bien, claro, pero la verdad claro. es que no sé. Básicamente un aneurisma es una dilatación. Yo le voy a mostrar una foto así. Primero le voy a mostrar la foto y después volvemos. Esto es el polígono de Willis. ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Sí. Hola. Sí. Sí. Doctor, ¿no se escucha? Bueno. Este es el polígono, este es un corte anatómico. Esto que ven acá, que les estoy mostrando, son las, ¿no? Entonces, esto es importante, que le voy a dar 2 o 3 cosas que sí es importante saber. Hagan la especialidad que hagan, ¿sí? Estén en la guardia, sean pediatras, sean clínicos, sean intensivistas. El paciente tiene cefalea muy intensa. ¿Me están escuchando, no? Sí, se escucha. Perfecto. Y muchas veces esa cefalea es de intensidad súbita o máxima. El paciente dice, incluso el paciente muchas veces dicen, me explotó la cabeza o se me rompió, siento que se me rompió algo, o este dolor es diferente al dolor de cabeza que yo siempre tengo. En mi caso, yo soy migrañoso, tal vez muchos de ustedes tienen dolor de cabeza.
y conocen su dolor de cabeza. Pero el paciente que viene a la guardia les dice, este dolor es diferente al que tengo siempre, doctor. A ese paciente es una emergencia, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer para hacer el diagnóstico? Hacer una tomografía es lo primero, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. La tomografía en el 90-95% de los casos me va a mostrar sangre, como se ve acá. En esta tomografía chiquitita, esto blanco que ven acá, todo este sector, esto es hemorragia subaracnoidea. Un 5% o menos. Entonces, yo ¿qué le digo al paciente? Bueno, no tenés en casa. Hola, otra vez se cortó. Sí, se cortó. Bueno, igual no dije mucho, digo, la gran mayoría voy a tener una tomografía con un sangrado, pero raramente voy a tener en algunas situaciones puede ocurrir que la tomografía sea normal. Entonces, si yo tengo un paciente que viene, ¿qué harían ustedes con ese paciente? Le dicen, andate a tu casa, tomate un ibuprofeno, vení mañana, ¿qué le dirían? ¿O qué? No se escuchó, Doc. Primero, ¿me están escuchando, sí o no? Ahora Lo sí. último ¿Se que dijo, entendió? no. Se entendió que usted dijo que pueden venir con una o sea, que pueden venir y que se le haga la tomografía y que tenga imagen patológica o que la tomografía puede ser normal. Claro, yo escuché lo mismo. Se fue. Sí, se me fue.
Hola. ¿Me escuchan, doctor? Hola. Hola, doctor, Ahí sí. está, sí. Creo que volvió a salírsele. Sí, Pobre. ¿Ahora me escuchan, doctores? sí, Sí, sí. ahí se escucha. Ahí sí. Perfecto. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque evidentemente esto así no funciona con esa clínica de cefalea muy intensa, que puede tener alguna cosa neurológica o no. Hago una tomografía y en la tomografía puedo ver sangre, ¿no? ¿Eso lo recuerdan o no? Sí. 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 Bueno, si eso no ocurre, no lo puedo mandar a la casa, no lo voy a hacer participativo porque evidentemente es muy complicado esto. Una cosa que podemos hacer es una punción lumbar, ¿sí? Y hacemos la punción, y si en la punción lumbar tenemos sangre, aunque la tomografía sea normal, eso me está diciendo que el paciente tiene un sangrado subaracnoide, ¿sí? Y esto obviamente es una emergencia. Y la causa de esto obviamente es la ruptura de un aneurisma. ¿Está, doctores? Sí, sí. Sí. Muy bien. Esto es una malformación, ¿sí? Estas son las aneurismas. Doctor, no se ve la No presentación está. que se está compartiendo. Perdón, no hay problema, doctora, ya lo solucionamos de vuelta. Gracias por avisarme, doctora. ¿Ahora se ve, doctora? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, básicamente, un aneurisma, un paciente se presenta muchas veces fea, nueva, la tomografía generalmente voy a tener sangre en el 90-95% de las veces. Raramente, no, si no tengo sangre, le diría que es una obligación hacer una punción lumbar y estar seguro que no hay sangre cuando hacemos la punción para descartar el sangrado del aneurisma. ¿Sí? ¿Está bien, doctores? Sí. Hola. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, se escucha. El resto. Bien. Perfecto. Entonces. Y también están viendo la presentación, ¿verdad? También se ve. Sí, Sí, se se ve. ve. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se Hola. escucha. Muy bien. Sí. Básicamente voy a simplificarlo, doctores, pues es muy difícil así para todos, para ustedes también. Básicamente, el aneurisma, las cosas que pueden ocurrir es que tengo que tratarlo rápidamente, ¿sí? Esto se trata por dos vías. O lo opero, ¿sí? Se coloca lo que se llama un clip, como una especie de broche que cierra el aneurisma, o se puede tratar también, como hacíamos antes con las malformaciones arteriovenosas, se trata por vía endovascular, es decir, por adentro, ¿sí? Con un cateterismo. Se entra el aneurisma, ¿sí? Se entra la arteria por acá, se llega y adentro del aneurisma se lo rellena con lo que llamamos coils o unos resortes, no importa, y con eso se tapa el aneurisma. Otras causas de sangrado, bueno, son causas causas más comunes, más raras. Una es el moya-moya, que es una enfermedad donde básicamente, fíjense que acá no se ve toda una cosa media alterada, ¿sí? Este granulado que vemos acá en la profundidad. Esto es básicamente que las arterias no se pueden definir,
Acá lo vemos, ¿sí? Esto es una Doc, estereografía. Esto es ¿Me escuchan? no, Sí, doctora. parece que tiene una presentación distinta. Ah, bueno, ahora sí se ve y no se escuchó lo que dijo al final. Bien. A ver, ¿qué fue lo último que escuchaste, doctora? El tratamiento de aneurisma. Bueno. Eso. ¿Me escuchan, doctores, o no? Sí, se Ahora escucha. sí. Perfecto. Bueno, el tratamiento del aneurisma, ¿lo escucharon, sí o no, doctores? Sí, ese sí. Perfecto. Son dos tratamientos, endovascular, o sea, por cateterismo o por cirugía. No hay mucha opción. Es lo mismo que la malformación, ¿sí? Después hay patologías raras. Moya es una, ¿sí? Es una patología que es muy infrecuente a la anterior, ¿sí? Y fíjense acá cómo no se puede distinguir, acá tendría que estar la arteria cerebral. ¿Me siguen? Hola. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Traten de responderme lo antes posible, si yo sé si estoy cortado o no estoy cortado. Básicamente, moya moya se ve esto así y significa humo, ¿sí? En japonés. Es una malformación, un tipo especial de malformación. No vamos a entrar en eso. Otras causas de sangrado son causas de trastornos de la coagulación, ¿sí? Trastornos de la coagulación, es decir, que ustedes tengan mala coagulación, por decirlo de una forma sencilla, ya sea porque toman medicamentos o enfermedades como la hemofilia. Para terminar, ¿me escuchan? Lo anterior se le cortó todo, Doc. Lo de Hola. lo último que dijo. Bueno, a ver, lo voy a resumir brevemente, no es muy complicado. Digamos, hay causas, repaso. Me están escuchando ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora se Sí, escucha. ahora Sí. sí. Ahora sí, doctor. Hola. Bueno, dijimos, causas raras de sangrado. Moya moya, sí, que es una causa. Hola, Volvió recién de vuelta. ¿se escuchan? Ahora sí, pero cuando empieza a hablar de vuelta se corta. Bueno, a ver, no, ¿ahora me estás escuchando, doctora? ¿Sí o no? Ahí se volvió a cortar de vuelta.
¿Me escuchan ahora, doctores? ¿Hola? Hola, doctor. ¿Hola? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan de vuelta? Sí, Sí, sí. le quería proponer algo. ¿Me escucha? Ya terminamos igual, doctora, sí, decime. Bueno. No, era por si no quería seguir o tenía mala señal de última con el Power, no sé si lo iba a pasar al Classroom y de última mandarle las consultas por mail o por el mismo Classroom hacer las consultas de esta última parte. No, no lo vamos a pasar por ahí. Ok. Muy sencillo, para terminar, la última causa sí, muy importante de hemorragia son las trombosis venosas, ¿sí? Las venas se pueden tapar y pueden darme hemorragias. Y las causas más comunes de trombosis venosa, acá les pongo una serie de causas, son trastornos de la coagulación, el cáncer, el embarazo o el puerperio y el uso de anticonceptivos. Todo eso puede dar trombosis. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí. Y el tratamiento es muy sencillo. La trombosis venosa se trata con anticoagulación, ¿sí? No hay mucha cosa que hacer. De 3 a 6 meses. Doctor, Sí, doctora. ¿serían trombos formados más o menos por dónde? Obviamente no miembros inferiores irían a pulmón, sino que o No. serían locales. Locales en las venas del cerebro. Ustedes recuerden que la circulación tenemos arterias y venas, y se tapan las venas en este caso. Así como la semana pasada vieron que se pueden tapar las arterias, ahora también tienen que saber que las venas se pueden tapar en el cerebro y también producir un problema, y se llama trombosis venosa cerebral. No tiene nada que ver con las venas de las piernas. Sí. ¿Sí? Y esto se trata con Se cortó, puede ser de doctor. por vida, en otros... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, Decía anticoagulantes de por vida. el tratamiento generalmente es de 3 a 6 meses, pero en casos de que haya alguna situación especial, si hay una enfermedad especial, puede demorarse, llevar más tiempo o muchos años o de por vida. Eso depende de la causa de por qué se produjo la trombosis. Bueno, vamos a terminar acá, chicos. Les pido disculpas, pero esto excede lo que yo puedo hacer, digamos. Son problemas más bien técnicos. Dale, si no te preocupes, muy buena clase, la verdad. Le podría hacer una pregunta por si no se corta. Tenía entendido que el tratamiento de por vida de la CD, además del anticoagulante, también se daba un hipolipemiante. ¿Eso sería solo para la que es obstructiva, o por así decir, o Sí, doctora. isquémica? A ver, sí, diferenciemos dos cosas, ¿sí? Lo que vos Ajá. estás diciendo está bien. Una es la trombosis arterial y otra es la trombosis venosa. De lo que vos estás hablando es de la trombosis arterial, lo que viste la semana pasada, ¿sí? Claro. Ahí podés usar antiagregantes, es decir, aspirina o clopidogrel, que son medicaciones antiagregantes, o bien tratamientos anticoagulantes, depende de la situación, una o el otra, y se usan hipolipemiantes, lo que vos decís muy bien, para bajar el colesterol, etc. Y obviamente si a lo mejor necesitas medicamentos para controlar bien la presión arterial, a largo plazo, ¿no? Como tratamiento profilaxis secundaria. En la trombosis venosa, que es esto que te estaba comentando ahora, el tratamiento es anticoagulante, no se usa otra cosa, y no se usan hipolipemiantes, ¿sí? Perfecto. Y es solamente por unos meses habitualmente, generalmente, salvo alguna condición especial. Y en la Perfecto, muchas gracias, doctor. Lo que hace es controlar fundamentalmente la presión arterial, ¿no? Claro, sí. Genial, muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a lo de la semana pasada también? No, muy claro. Gracias por la paciencia. No, la verdad es que me hubiera gustado tenerlos en vivo y personalmente. Eso sería mucho más lindo para ustedes y para mí también. Porque Sí, a nosotros también. Sí, lógico, nosotros también. podría tenerlos, digamos, más y darles con más detalle todo esto. Es una lástima, pero bueno, son situaciones que nos toca vivir a todos. Pero bueno, ya vamos a superarlo, no se preocupen, doctores. Igual nos vamos a estar viendo, así que sé que van a estar pasando por el servicio, así que si quieren, con mucho gusto, podemos volver a charlar de estos temas, ¿sí? Estoy a su disposición para lo que necesiten.
Muchas mando un Muchas abrazo. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas Les mando un gracias. Muchas abrazo gracias. a Muchas ustedes. Que tengan Que buen tengan día buen y día. bueno, muchos éxitos en el futuro. Hasta Buen luego. día. Gracias, igualmente, Gracias, doctor. doctor. Ahora tienen al doctor Fernández Pardal, ¿eh? Un abrazo. Sí, Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Pobre Pablo tuvo un montón de problemas técnicos. Espero que no tengamos en esta presentación lo mismo, ¿no? Hay algunos problemas con Zoom, así que puede ser que ocurran. Creo que la alternativa de Pablo de no pasar los diapositivos creo que lo salvó en el último momento, ¿no? Pero vamos a intentarlo hacer una presentación normal, ¿eh? A ver si no hay dificultades. ¿Les parece que hagamos un descanso de 5 minutos y empezamos a las 1:30? Dale, por favor. Dale. Bueno, dale. Bien. Muchas gracias. Perfecto. A las 1:30 abrimos, en punto.